Vamos a analizar a continuación el apartado de la potencia disipada por un circuito resonante serie. Un circuito resonante serie similar al que hemos utilizado o igual al que hemos utilizado anteriormente. Es decir, un circuito compuesto por una resistencia de un ohmio, un condensador de un microfaradio y una bobina de un Henry. Está colocado en serie y lo que vamos a hacer es analizar este comportamiento. Bueno, vemos que la potencia media disipada en un circuito resonante serie se puede expresar en función de las tensiones y corrientes eficaces de acuerdo a las expresiones que tenemos aquí. Es decir, que la potencia va a ser igual, como siempre, intensidad al cuadrado por resistencia o tensión al cuadrado dividido por impedancia al cuadrado y por R. Es decir, estas dos expresiones que tenemos aquí. Lo que se produce en un circuito resonante serie es que la máxima potencia se disipa a la frecuencia de resonancia y su valor depende del factor de calidad, es decir, con un Q en este caso de 14,3 vemos que la potencia disipada, la potencia directa disipada en esta gráfica es de un valor de 6-7 microvatios, mientras que para un factor de calidad de 5, de Q5, la potencia disipada es 2. Entonces vemos que, por un lado, la potencia disipada máxima se produce a la frecuencia de resonancia, pero por otro lado la cantidad de potencia disipada depende del factor de Q. Eso directamente lo vamos a comprobar con una aplicación, con una práctica realizada en multisim. Una práctica que, al igual que en el caso de antes, va a estar compuesta, como hemos dicho, por resistencia, un ohmio, condensador o microfaradio e inductancia, un Henry. Y lo que vamos a hacer va a ser aquí analizar. Vamos a colocar dos bode plotter, uno para medir la tensión en la resistencia en función de la tensión de entrada y otro para medir la tensión en la bobina en función de la tensión de entrada. Aquí lo que se produce es que a la frecuencia de resonancia estas dos impedancias se anulan, con lo cual la tensión de entrada es igual a la tensión en la resistencia, con lo cual se va a cumplir que la tensión en esa resistencia es máxima y automáticamente la potencia también va a ser máxima. También va a ocurrir lo mismo en extremos de la bobina, que a pesar de que estas dos impedancias se anulen, por aquí seguirá circulando una corriente y yo voy a tener en esta bobina una tensión máxima y una potencia disipada también máxima. Lo que vamos a hacer entonces es montar esta práctica, la tenemos aquí preparada, y vamos a colocar el circuito serie, un bode plotter en extremos de la resistencia, el 2, y otro en extremos de la bobina. En la entrada, tanto de uno como del otro, vamos a medir la tensión de entrada y en la salida vamos a medir en el 1 la tensión en la bobina y en el 2 la tensión en la resistencia. Si yo ejecuto esto, un momento, que tengo que parar si yo ejecuto esto, lo que me va a ocurrir es que las gráficas que me salen son estas. Vemos que en las dos gráficas, igual que siempre, la frecuencia de resonancia, mientras no varíe yo los valores de los circuitos, de las resistencias, condensadores y bobina, vamos a tener la misma frecuencia de resonancia que antes, 157 del orden de los 159 Hz, pero por otro lado vemos que la tensión en la resistencia, que es el BP2, me da el valor máximo a ese valor y la tensión en la bobina efectivamente también. Aquí todavía yo no analizo directamente las potencias. Para acabar de analizar las potencias, lo que vamos a hacer va a ser colocar dos puntos de medida, como tenemos aquí, estos dos puntos de medida, que va a ser uno de tensión y otro de intensidad, y vamos a analizar la tensión y la intensidad que circula por este circuito, con lo cual analizaremos en extremos de la bobina la potencia de esta bobina. Para eso vamos a tomar una serie de pares de valores de tensión y de intensidad y vamos a obtener o vamos a rellenar esta tabla que tenemos aquí. Va a ser una tabla en la que vamos a colocar esta tensión de entrada a diferentes frecuencias como 1, 100, 159 la frecuencia de resonancia, 201 kHz y mirando los valores que me dan este punto de medida. Si yo miro estos valores que me va dando cada uno de estos elementos, estas tensiones que tengo aquí, voy a rellenar esta tabla. Si yo hago a continuación el producto, calculo la potencia de V por I, para la potencia de V1 y la potencia de la bobina, puedo realizar una gráfica similar a esta o puedo abrir un fichero Excel, en dicho fichero Excel meter los valores de esta tabla y obtener esta señal que tengo aquí, esta gráfica, en la cual vemos en esta gráfica cómo efectivamente se produce que a 159 Hz la potencia en la bobina
es la máxima y es incluso mucho mayor que la potencia de entrada. La potencia de entrada es en verde y en el rojo es la potencia de la bobina. De esta manera queda terminado este apartado, realizamos la práctica y subimos estos valores, los subimos a la plataforma Moodle.